Un nuevo día y una nueva carta de dinosaurio ha aparecido. Max, Rex y Zoe, junto a Gabu, Ash y Paris, deberán ir a por ella. Esta vez la carta no se encuentra en un lugar que conocíamos antes. Esta vez irán a Argentina para capturar la carta antes de que los piratas espaciales lo hagan. Mientras tanto, ¿qué estará haciendo Goma y el Dr. Ancient? Ambos saben que es una guerra contra el otro bando, así que se estarán preparando para ella. Se ve un paisaje montañoso. Es de día. En medio de las montañas, una carta tipo hierba aparece sobre un terreno rocoso. La carta vuela y atraviesa una maleza muy alta, en donde con el contacto con el césped se activa y aparece un Argentinosaurus. Se ve la casa de Max. Gabu estaba tirado en el sillón. No estaba muy contento ni muy animado. Pareciera ser que le dolía algo. A lo mejor podría ser la pancita. Rex le reclamó a Max que siempre le da a Gabu comida chatarra. A lo que Max le culpó a Gabu. Dijo que hacía caritas tiernas. En eso tocaron la puerta. Max fue a abrir y era Zoe. Había traído unas pastillas especiales para Gabu, ya que Max le había avisado por su celular que Gabu se sentía mal. Max alzó a Gabu frente a la puerta y Zoe le dio unas pastillas. Y también le dio un beso a Max, a lo que Max se sonrojó. Max le invitó a pasar y Zoe pasó. Zoe le dijo que su padre le quería aplicar su jeringa. Sin embargo, le convenció para que se den unas pastillas. En eso, el dinolector de Max empezó a sonar. Sabía que había una nueva carta. Entonces rápidamente se dirigieron al laboratorio. Mientras tanto, en la guarida de los piratas espaciales, estaba Goma y Theo armando una máquina. No se sabe muy bien para qué. A lo que Aiko vino rápidamente y le dijo a Goma que había una nueva carta, ya que su detector de dinosaurios lo había detectado. Así que Goma mandó a los tres a por la carta de dinosaurio, y no quería que fallasen más. Max, Rex y Zoe, junto a sus dinosaurios, fueron al laboratorio de Rhys. Rhys les dijo que era un dinosaurio que estaba en Argentina y que los debía teletransportar. El equipo D fue teletransportado. Aparecieron cerca de unas montañas, en un lindo paisaje que parecía bastante rural. En eso, una pelota llega rodando a los pies de Max. El equipo D ve que hay cuatro niños que estaban jugando fútbol. Le piden que le pasen la pelota, y notan que tienen unos perros muy raros. Max, Rex y Zoe intentaban mantener la mentira de que los dinosaurios eran perros. Sin embargo, no era muy creíble dentro de todo. Max aprovechó a preguntarles si habían visto un monstruo gigante, refiriéndose al dinosaurio que había aparecido. En eso, uno de los niños dijo que lo había visto, sin embargo, no al 100%. Dijo que se fue para el lado de la montaña, a lo que el equipo D, agradeciéndoles, fue hacia ese lado. En eso, el equipo D estaba caminando por la montaña, cuando de repente una sombra gigante se les apareció por atrás. Era el Argentinosaurus que estaba pasando hacia un lago. Iba a tomar agua. El equipo D apreció ver un nuevo dinosaurio. Estaban contentos de que por lo menos este dinosaurio no era tan hostil. El equipo D vio en el cielo una nave. Era la nave de los piratas espaciales. Aiko, Ren y Theo, quienes estaban planeando quedarse con la carta de dinosaurio. El equipo D se preocupó. Max intentó animar a Gabu, pensando que se sentiría mejor luego de tomar esas pastillas, pero Gabu parecía que todavía no le habían hecho tanto efecto. Rex y Zoe invocaron a Ash y a Paris. El plan era llevarse rápido al Argentinosaurus, intentar derrotarlo lo antes posible, así que activaron sus cartas de ataque. Sin embargo, estas cartas de ataque no le hicieron casi efecto. Rex le recordó a Zoe que tenía una carta de un dinosaurio que también era grande y que posiblemente le podría hacer frente. De repente, el Tarchia y el Saurophaganax llegaron a la pelea. Eran los piratas espaciales, que por fin habían bajado a la pelea.
Ash estuvo peleando contra el Saurophaganax y Paris contra el Trochiosaurus. Mientras los dinosaurios peleaban, Zoe estaba buscando la carta de ataque, hasta que finalmente la encontró, pero sabía que no podría ayudar a Paris en el combate si usaba esta carta. Entonces, Gabu saltaba de repente los brazos de Max, diciendo que estaba listo para la batalla con un rugido. Entonces, Max convirtió a carta a Gabu y lo mandó rápidamente hacia el combate. Mientras tanto, Zoe rápidamente activó la carta, Ataque Gigante, en donde apareció el Seismosaurus. Entonces el Argentinosaurus por fin tenía un rival digno. Y este Seismosaurus podría hacerle frente. El Seismosaurus y el Argentinosaurus tuvieron una batalla épica, en donde había pisotones, piedras levantándose y de muchos más ataques. El Seismosaurus logró ganar al Argentinosaurus, convirtiéndolo en carta. Luego el Seismosaurus desapareció. La carta del Argentinosaurus estaba ahí en el medio. Sin embargo, Aiko y Ren usaron rápidamente a sus dinosaurios para distraer al equipo D e intentar conseguir la carta. Sin embargo, Max y Rex usaron sus cartas de ataque, derrotando de un golpe al Tertiasaurus y al Saurophaganax. La carta del Argentinosaurus caía. Cuando Aiko la iba a agarrar, Paris se puso en medio, haciendo que Aiko no vuele hacia la carta, que se cayera al suelo. Zoe juntó la carta del Argentinosaurus, burlándose de la ancianita. Aiko y Ren se fueron enojados. Agarraron las cartas de sus dinosaurios y volvieron a su nave. El equipo D volvió al laboratorio de Reese. Allí, el Dr. Ancient y la Dra. Cretacio les mostraron algo. Eran dinolectores, pero no eran sus dinolectores. Eran dinolectores de agua, de tierra y de fuego. A su vez, el Dr. Ancient hizo referencia a que estos 3 dinolectores podrían ser usados. Sin embargo, primero debían encontrar a los 3 dinosaurios de este elemento, los cuales ya eran familiares para ellos. Agradeciéndoles nuevamente, el Dr. Ancient les dijo que ya se podían ir a descansar, y que era tarde. Luego de esta charla, Max y Rex volvieron a su casa. El Dr. Spike Taylor los recibió. Le dijo a Rex que tenía una sorpresa. Y es que sí, en el living estaba el Dr. Owen, el primer padre de Rex. No era su padre real, pero lo había tratado así por más de 12 o 13 años. Y volverlo a ver para él era una alegría. No perdió más tiempo y lo abrazó. Rex no podía creer que el Dr. Owen estaba aquí de nuevo. No podía evitar llorar por él, por recordar todo lo que había vivido, y sentía que le debía mucho. El Dr. Owen, fascinado, le empezó a preguntar qué tal fue su vida. Rex, muy contento, empezó a explicarle punto por punto lo que pasó, incluso la aventura que tuvieron hoy. Y le dijo también que volverían a tener nuevas aventuras.